Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes la palabra de Dios. Los invito a que meditemos sobre una de las características del carácter de Dios, y es su bondad, que Dios es bueno. La palabra de Dios nos dice en muchos versículos que Dios es bueno. Por ejemplo, en Salmos 34:8 nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Nos dice en Salmo 145, el Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Pero no solo la Biblia nos dice que Dios es bueno, la naturaleza misma nos grita que Dios es bueno. Observemos cuánta belleza hay en el mundo, la gran variedad de plantas, de animales, de sabores, de colores, de aromas, y la capacidad que tiene todo nuestro cuerpo de poder disfrutar, de poder ver, de poder oler. Dios creó este mundo con tal cuidado, con tanto detalle, y nos puso allí porque nos amaba, y por eso cuidó con tanto detalle todo lo que nos entregaría. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Dios nos creó porque nos ama, porque Dios es la definición misma del amor. Dios nos creó para que tengamos intimidad con Él. Dios nos creó para que lo amemos y Él nos ame a nosotros. Dios es la definición misma del amor. En 1 Juan 4:8 nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios no necesitaba de nosotros. Dios pudo crearnos como máquinas programados a hacer su voluntad, pero Dios quería una relación de amor entre Él y nosotros, que realmente le amáramos, que fuera un amor verdadero, un amor sincero, y por ello nos dio el libre albedrío, nos dio la libertad para que fuera nuestra decisión amarlo o no. Él puso todo lo que puso en este universo, en este planeta, en este mundo, para que nosotros pudiéramos admirarlo y en Él disfrutar y entender el amor que Dios nos tiene, cuánto cuida de nosotros. Y por ello nos dejó claro que teníamos esa libertad, o obedecerle o no obedecerle. Él nos dio esos dos caminos. Deuteronomios 30, 15, 20 podemos leer que dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. En este pasaje podemos observar que Dios puso ante nosotros esta libertad, esta capacidad para escoger el amarlo, el obedecerlo, el recibir bendiciones, o el no amarlo, el no obedecerlo, y por consiguiente no recibir las bendiciones que tiene para Él. El amarlo y recibir su guía, o el no amarlo y hacer las cosas como creamos nosotros que es más conveniente. Pero Dios no deja de ser bueno porque nos castigue.
o porque permita que suframos las consecuencias de nuestra desobediencia. Uno de los ejemplos en los que me gusta pensar en relación con este tema de la libertad y del amor de Dios es pensar en una madre con su hijo pequeño de 2 años. El niño a los 2 años ya tiene cierta independencia, pero necesita inmensamente de su madre. El niño ya está en la capacidad de decidir si le obedece a su madre o si no obedece las órdenes que le da su madre. Por ejemplo, la madre le dice al niño que no coma de una bolsa de dulces que tiene ante él. Le advierte que si no le obedece, si toma la decisión de comerse toda esa bolsa de dulces, se va a sentir muy mal y le va a doler la barriguita. La madre de nuestro ejemplo es una mujer que es una química, es una médica, es una científica y tiene todo el conocimiento y sabe exactamente qué contiene el dulce, cuál es la reacción química de este en nuestro cuerpo, qué pasa si se come en gran cantidad, cómo reacciona el cuerpo, por qué reacciona el cuerpo de esta manera, por qué se dan las consecuencias que se dan. Pero aunque ella tiene todo ese conocimiento, ella se encuentra frente a un niño de 2 años. Y este pequeño no tiene la capacidad mental para entender toda esa explicación científica. Por lo tanto, ella deberá apoyarse en la confianza que el niño, que su hijo tiene en ella, para que el niño le obedezca. Y por ello solo podrá darle su recomendación, darle su instrucción, darle su orden y esperar que en la confianza que el niño tiene en ella, que en ese amor que el niño tiene con ella, en esa intimidad donde él confía en ella porque sabe que ella busca y procura su bien, él le obedezca. Pero será el niño, al final de cuentas, el que tomará la decisión en razón a lo estrecha de su relación con su madre, a la confianza que tenga en el amor de ella, quien decidirá si decide o no obedecerle y sufrir o no las consecuencias, tomar el riesgo de averiguar si las consecuencias que su mamá le advirtió se van a suceder o no. Podemos decir entonces que si el niño decidió comer de los dulces y tiene un daño de estómago, tiene diarrea, se siente mal, tiene vómito, ¿es culpable su madre? No. La culpa y la responsabilidad y las consecuencias son del niño que tomó la decisión de no obedecer. Habrá momentos en que la madre tendrá que castigarlo porque no podrá el niño evidenciar inmediatamente las consecuencias de su desobediencia y deberá ella castigarlo o quitarle algo que le gusta para alinearlo y buscar formar en él un carácter que le sirva para luego ser un hombre de bien. Bueno, la palabra de Dios nos deja muy claro que Dios al hijo que ama lo reprende. En Hebreos 12, del 6 al 7, nos dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos los que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios no dice en su palabra que nuestra mente limitada, nuestra mente humana, finita, podría alcanzar a entender todos sus mandatos. No, al contrario, la palabra de Dios nos dice en muchas ocasiones, entre ellas en Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otro momento Jesús nos dijo que si no podíamos entender las cosas terrenales, mucho menos podríamos entender las cosas celestiales. Lo inexplicable está en las manos de Dios. Para nosotros no estamos en esa capacidad
de entenderlo. Por eso Dios nos creó para que viviéramos esa intimidad con Él, esa coinonía con Él, en esa comunión estrecha con Él que nos permita amarlo y disfrutar del amor que Él tiene para nosotros, disfrutar de todas las bendiciones que Él planeó para nosotros. Pero al entrar el pecado a la vida del hombre, esa coinonía se rompió y necesitamos de Jesucristo y aceptar ese sacrificio perfecto que Él hace para que seamos limpiados con su sangre y poder así restaurar nuestra relación con Dios. Solo es en nuestra comunión con Dios que el hombre puede ser plenamente feliz, porque es allí donde encontramos el fin último para el cual fuimos creados. Cuando no estamos en coinonía con Dios, cuando estamos en una intimidad con Dios, cuando no le amamos y no podemos recibir ese amor que Él tiene para nosotros, somos infelices. No podremos tener placeres momentáneos, disfrutar de algunas cosas, pero siempre tendremos ese vacío en nuestro corazón porque fuimos creados para amar a Dios y para estar en intimidad con Él. Dios nos dijo su palabra, como ya vimos, que todo lo que creó, lo creó bueno. Pero comparemos ahora con, por ejemplo, como un excelente programador que crea un programa de computadora. Lo crea para que funcione adecuadamente. Pero llega, digamos, un hombre malo e inserta un virus en el programa y entonces este programa empieza a funcionar de manera deficiente, se ralentiza, no cumple con sus funciones y cada vez se hace más lento y deficiente. ¿Por qué? Porque ese virus se multiplica una y otra vez en el programa. El programa mismo no puede limpiarse y no podemos. Y por ejemplo, nosotros que ya somos mayores utilizamos la memoria antes de meter una memoria a nuestro computador, nosotros revisamos que esa memoria no traiga virus para no contaminar nuestro computador. Bueno, ese virus es el pecado. Y así como el programa mismo solo no puede limpiarse, entonces nosotros mismos no podemos limpiarnos del pecado. El hombre no creyente no entiende que Dios no es la causa del sufrimiento, que Dios no es el que causa el dolor. No. El que permitió que entrara todo ese mal, todas las enfermedades, todo el sufrimiento, todas las catástrofes al mundo, fue el hombre cuando se infectó con el virus del pecado. Y por eso Dios trajo la solución, que es Cristo Jesús, para salvarnos, para limpiarnos de ese virus del pecado. Pero sigue siendo nuestra decisión si aceptamos o no esa perfecta salvación que tenemos en Cristo Jesús. Si lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador y decidimos obedecerle o no. Desgraciadamente, los hombres no creyentes no pueden ver la bondad de Dios porque tienen su entendimiento entenebrecido. Ellos se enorgullecen en sus vanos razonamientos. No pueden ver la bondad de Dios. No pueden ver su amor, su misericordia. No pueden ver que Dios nos dio la solución para la salvación en Cristo Jesús, para recobrar esa coinonía con Él. No entienden que el único camino para poder regresar a esa intimidad con Él es Cristo Jesús y deciden seguir siendo enemigos de Dios. No quieren entenderlo, pero tampoco quieren buscarlo y por eso están entregados a sus placeres. Romanos 1 del 20 al 25, Pablo nos lo explica de manera magistral. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las Escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Efesios 4:17, Pablo también nos dice, con relación a los gentiles, nos dicen que andan en la banalidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Es la decisión al final de Dios. Es la decisión al final del hombre que decide no tener esa intimidad con Dios, el que le trae las consecuencias a su vida, las consecuencias que el pecado trae a su vida. Y a pesar de que es esto, a pesar de que es la decisión del hombre el que le trae esas consecuencias, los no creyentes acusan a Dios de no ser bueno porque Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, o porque permite el pecado, o porque permite el sufrimiento, o porque ordenó al pueblo de Israel destruir a los pueblos que ocupaban la tierra que Dios había prometido a Israel, o porque creó el infierno, y así sucesivamente. Pero ellos no tienen intimidad con Dios, sino conocen que todas estas situaciones que ellos hablan son la consecuencia de desobedecer a Dios, son la consecuencia del pecado. Por dar una, la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 13:13, cuando Abraham y Lot se separan y Lot toma el lado que consideró que le era más conveniente, nos dice la palabra en el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y nos da mayor claridad también en Génesis 18:15, cuando Dios, antes de destruir a esta población, se había pasado bastante tiempo entre que Lot decida quedarse en este lado que considero más bello, más conveniente, con mejores pasos, con mejores aguas, que era cerca de Sodoma, y que Dios nos había dicho que ya este pueblo era malo. Y cuando Dios toma la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra y se lo comunica a Abraham, en ese momento Dios le dice a Abraham que ya es mucho el pecado de esta población y que ya ha subido en gran medida y constantemente el clamor en contra de ellos. Entonces encontramos en Génesis 18:15 que dice Dios: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y en el 21 dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Era tanta la maldad de este pueblo que subía ante Dios el clamor que se había acumulado de generaciones en generaciones. Dios cuando promete a Abraham la tierra que le iría a dar y que posteriormente pediría al pueblo de Israel que sacara a todas estas gentes que vivían en esa tierra, que los desterraran, que los destruyeran. Nos dice que cuando Dios se la promete, que aún no se la va a entregar porque todavía no han culminado todo el pecado que ha de cometer este pueblo. O sea, Dios no nos castiga previo a lo que vamos a cometer. Dios permite que lo hagamos, Dios sabe que lo vamos a hacer, pero nos advierte una y otra vez para que nosotros tomemos la decisión de obedecerle, porque al final la decisión de obedecerle o no es nuestra. Que Dios sepa si lo vamos a hacer es otra historia, pero Dios nos advierte una y otra vez. Recordemos que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y le advierte las consecuencias de lo que le llevará, y aún así Judas
toma la decisión de entregar a Jesús. Dios no quiere la maldad, el sufrimiento del hombre. En Ezequiel 13:11, Miqueas 7:18, Dios no lo dice. Dios dice: diles, vivo yo, dice Jehová del Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. En Miqueas 7:18 dice que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no restituyó para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Dios no quiere castigarnos, pero Él es un Dios bueno, es un Dios perfecto. Él no puede cohabitar con el pecado. Él es justo y tiene que juzgar al pecador, porque si no lo hace, se contradeciría con su misma bondad, se contradeciría con su misma justicia, y Él no puede contradecirse. Recuerde que nos estaba diciendo que subió hasta Dios la maldad que hacía el pueblo de Sodoma y Gomorra. Dios le avisa al hombre y el hombre toma la decisión de arrepentirse. No, recordemos cuando Dios le ordena a su profeta que vaya a Nínive y que les diga que los va a destruir, y el pueblo toma la decisión de arrepentirse, y entonces Dios no destruye a ese pueblo. Dios en muchos pasajes advierte una y otra vez que se enderecen sus caminos. Podemos observar cómo en Ezequiel 22 Dios le dice a Ezequiel: vaya y advierta al pueblo y que le diga las consecuencias de seguir sus malos caminos, y le diga todo lo malo que ellos han hecho, para que se arrepientan, para que enderecen. Se los advierte antes de que suceda y les dice una y otra vez que se arrepientan, que enderecen sus sendas. Por ejemplo, en algunos de los pasajes, no lo voy a leer todo, pero sí algunos de sus pasajes. 2. Y tú, hombre de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? En el 6, he aquí que los próncipos de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. 7, al padre y a la madre despreciaron en él, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menosprecian y mis días de reposo han profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Y así sigue durante todos esos versículos, diciéndoles toda la maldad que están cometiendo, señalando uno a uno todos sus pecados. Y Dios le dice que le va a traer una cantidad de consecuencias para limpiarlo de su maldad. Me gusta como lo dice en el versículo 17 de la Nueva Traducción Viviente, que dice, en el versículo 15, te esparciré por todas las naciones y te limpiaré de tu maldad. Dios usa la adversidad para limpiarnos de la maldad, pero el mal que sufrimos, aunque es un castigo, porque es un castigo de Dios, también Dios lo permite o lo genera para limpiarnos, para obligarnos a enderezar nuestras sendas, para obligarnos a que miremos hacia Él. Y lo podemos observar en toda la historia del pueblo de Israel. Si obedecemos a Dios y sus mandatos, recibiremos bendición, porque encontraremos el fin último de nuestra existencia, y así, aunque pasemos por adversidades, sabremos que estamos bajo la voluntad de Dios. Y podemos glorificar a Dios, así como lo hizo Pablo y Silas en su momento, cuando, siendo azotados por haber llevado el evangelio de la salvación, por haber liberado a una mujer que estaba cautiva por un espíritu de adivinación, fueron azotados y fueron llevados a la cárcel. Y aún allí, en medio de esos azotes, en medio de estar en la cárcel, pudieron alabar y glorificar a Dios. O podremos decir, como dice Pablo en Filipenses 4:11, del 11 a 13,
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Si vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así que a estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si logramos mantener esa intimidad con Dios, si podemos exponer a Dios por encima de todas las cosas, si podemos amarlo inmensamente, si entregamos nuestra vida a Cristo, si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, podremos volver a tener esa coinonía con Dios, podemos volver a tener esa comunión, esa intimidad con Él. Y podremos estar en ese constante aprendizaje, en esa constante intimidad, puestos nuestros ojos en la eternidad. Y podremos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que se presenten, estar gozosos, porque tendremos y estaremos cumpliendo el fin último para el cual fuimos creados. Nada de lo que nos ofrezca el mundo se puede comparar con tener una intimidad con Dios, con saber que Él te ama, con saber que Él cuida de ti, con saber que no importa lo que pase en las circunstancias, con saber que porque fea se ponga la tormenta y la situación, sabemos que hay alguien que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos ha limpiado de toda maldad y que por consiguiente podremos estar confiados y descansando en Él, que todo lo que suceda será para nuestro bien. Desgraciadamente, el hombre natural, parte de una premisa falsa, es que el hombre es bueno. Y debido a esa vanidad de su mente, que no le permite ver con claridad, los hombres se creen buenos. Y desgraciadamente, gústenos o no, no lo somos. Solo observemos un día de nuestra vida común y corriente y podremos observar cuánta maldad hay en nosotros. Cuánta inmundicia, cuántas palabras incorrectas salen de nuestra boca, y el Espíritu de Dios tiene que estarnos una y otra vez inquietando, confrontando para que corrijamos nuestros caminos, para que nos arrepintamos. Pero eso solo lo podemos hacer si estamos en intimidad con Dios. Si no, no podremos ver nuestra inmundicia. Recuerden que el Espíritu de Dios es el que nos convence de todo pecado, es el que nos muestra nuestra maldad. Es el que nos permite reconocer el estado inmundo en el que estamos sin conocer a Cristo. Y por ello nos lleva a que aceptemos a Jesús como el único camino para salvarnos, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos. Spurgeon, en su prédica sobre Dios es justo, que se la recomiendo, son como 2 hojitas, pero son maravillosas, nos dice que cuando Él reconoce su maldad, Él entiende que solo merece el infierno, y no entiende cómo un Dios de tanta bondad y de tanto amor puede ayudar, puede perdonarlo, porque sería injusto que perdonara a un hombre tan pecador, un Dios tan bueno y tan justo. Y entiende entonces que solo en Cristo, quien siendo Dios se hizo hombre para ser el Cordero perfecto, para llevar una vida perfecta y como Cordero perfecto pagar todas las culpas que nosotros no podemos pagar. Entonces, es que Él, confiando en esa salvación de Cristo, en esa sangre que nos limpió de todo pecado, es que Él puede descansar tranquilo. Yo puedo descansar tranquila porque sé que es en Dios, es en Cristo mismo en quien puedo descansar, porque sé que Él me salvó, porque Él sé que Él con su sacrificio perfecto en la cruz pagó todas mis deudas, me limpió con su sangre, y por eso le he dicho a Él que Él tome el control de mi vida, para que sea a través de Él que pueda llevar una vida que le agrade al Señor, porque en mis fuerzas, por más que quiero, no puedo hacerlo. Los invito a que, si no han recibido a Cristo, lo reciban,
que reconozcan la situación en la que se encuentran, que les pidan al Espíritu Santo de Dios, que los convenza de la maldad que hay en ustedes, para que puedan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, para que se rindan a sus pies, para que puedan descansar en sus brazos. Los invito a que hagan esta oración conmigo. Padre, confieso que soy pecador y creo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario y que resucitó para mi justificación. Yo te recibo en mi corazón y confieso que Él es mi Salvador. Señor, lléname con tu Santo Espíritu, enséñame a caminar en tu palabra y gracias por escribir hoy en mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.